Hola, buen camino. Yo soy Felipe González y esto es Mare Magnum, un espacio de discusión y análisis de ideas y de fenómenos, de aquello que más impacta en nuestra vida y en la cotidianidad de nuestras responsabilidades. También es una contribución a IPADE News Media, el servicio de noticias del IPADE, para que todas y todos estemos actualizados en aquellos avatares que más tienen implicaciones en nuestra tarea en la dirección de organizaciones, instituciones, empresas y, por supuesto, comunidades. En mi última colaboración, que yo titulaba El Otoño 2022, les hablaba a ustedes de tres países que son muy importantes en Europa porque nos definen un poco lo que está pasando en esa región. Hablábamos de Gran Bretaña, de España y de Alemania. Como habrán visto ustedes, el número 10 de Downing Street parece cada vez más una habitación de Airbnb. En 3 meses, 4 ministros, la inflación es contundente, el caos económico es terrible y las consecuencias del populismo que trajo la aceptación del Brexit no acaban de resolverse. En España están metidos en un galimatías político y económico del cual no saben cómo salir y las cosas tienden a empeorar y la comunidad europea también a perder la paciencia con este país. Y Alemania, del que hablábamos en aquella ocasión con más extensión, se ve golpeada por la inflación, desde luego hay protestas y también se desliza, no de una manera total y completa, pero hacia una recesión que puede ser más que moderada. En esta ocasión, además, hoy celebramos o se conmemora el día en que la humanidad ha alcanzado los 8.000 millones de seres humanos sobre el planeta Tierra. Es algo que nos debe dar gusto porque esto significa que las muertes prematuras han bajado, que los niveles de salud y educación son superiores, pero por sí mismo el crecimiento de la población no quiere decir que tengamos un mejor nivel de vida o un peor nivel de vida. Eso depende de la voluntad política, no solamente de los gobernantes, sino de cada una y cada uno de nosotros para hacer lo mejor que podamos en cada uno de los momentos de nuestra vida. En esta colaboración, que sigue siendo la segunda parte de El Otoño Caliente de 2022, me referiré a los grandes actores geopolíticos. Y esto quiere decir hablar de las elecciones en Estados Unidos, las que pasaron ahora el 8 de noviembre, hablar de la situación que campea en China con el liderazgo de Xi Jinping, las implicaciones que está teniendo para todos nosotros la guerra de Ucrania, y por supuesto, el invierno de las tecnológicas, que se ha sumado a toda esta serie de fenómenos mundiales, para concluir hablando de cómo enfrentar la polarización a la que nos vemos sometidos en prácticamente todas las partes del mundo. Comencemos hablando de la guerra en Ucrania. Desde marzo de 1900, de 2022, en que fue la retirada del frente de Kiev, no se había producido ninguna retirada tan grande como la que ha ocurrido recientemente en Jardón, en Gerson. Perdón. Como sabemos, la justificación del ejército ruso está en salvar vidas y reorganizarse para tener una mayor ofensiva, pero sin duda es una derrota política del presidente Putin. Su estabilidad depende de que logre seguir transmitiendo la idea de que esto es una victoria, a pesar de todas las realidades que la niegan. Pero si consigue mantener a su país en esto, puede mantener la composición con los oligarcas y dar gas a su gobierno. Pero no cabe duda que también le están llegando el agua a las aparejos y eso hace que las situaciones se vuelvan muy conflictivas. Hay gente que son los halcones y que están hablando de utilizar incluso armas atómicas. Tenemos la realidad y la presencia de Corea del Norte y por supuesto de Irán, que son suministradores de elementos para estas guerras. Y el presidente Macron ha tenido que decir a principios de este mes de noviembre que la posesión de armamento nuclear para Francia no solamente asegura la estabilidad de la comunidad económica de la Unión Europea, sino que además hace que estén preparados para un conflicto de mayor envergadura y de mayor escala. Lamentablemente,
han estallado ya uno o dos artefactos que han producido muertes en el pueblo polaco. Tengo entendido que dos. Todavía no está claro quién disparó o cómo se produjo el disparo de estos misiles, pero el resultado es que son de fabricación rusa y eso puede llevar a una escala del conflicto. La verdad es que esto es algo que es una guerra sin fin, que es muy difícil que alguien gane, ¿eh? Y que va a seguir presionando sobre la economía, la política y la sustentabilidad de nuestro desarrollo, no solamente desde el punto de vista material, sino todo desde el punto de vista de las condiciones políticas que hacen posible la libertad, la democracia, el entendimiento y como consecuencia de ello, un régimen de orden y de paz en el cual la gente pueda prosperar. El segundo punto que quiero comentar es la supremacía que ha adquirido Xi Jinping en el liderazgo de China, ¿no? En el 20º Congreso del Partido Comunista, Xi Jinping ha determinado que el objetivo fundamental y prioritario del país ya no es el crecimiento económico, que sigue siendo necesario con necesidad de medio para poder sostener todo lo que él pretende hacer, pero que el objetivo fundamental de China a partir de ahora es la seguridad interna y externa y, por supuesto, la influencia geopolítica que este país no solamente tiene, sino que puede avanzar en el mundo. La situación de Xi Jinping lleva a que ha planteado 3 o 4 ideas muy determinantes. Uno, el control absoluto de la economía por parte del Estado, lo que aquí llamamos rectoría económica del Estado, sin resquicio a que se puedan hacer las cosas de otra manera que no sea a través del absolutismo. En segundo lugar, está hablando de la recuperación de Taiwán al precio que sea. Y esto tiene que ver con algo que es la guerra de los chips. Taiwán fue un país que ayudó mucho a China, ¿no?, en los primeros años de su desarrollo, pero hoy se ha vuelto estratégico por los nanochips que se están produciendo y por los desarrollos de punta que pueden tener. La ocupación de Taiwán sería una jugada geopolítica estratégica que no solamente afectaría a la isla, sino a toda la comunidad internacional. En tercer lugar, lo que el presidente Xi Jinping ha establecido es que no se trata solamente de una competencia de superpoderes, sino que se trata de ver cómo se hacen los arreglos necesarios para influir en los acuerdos internacionales y lograr, además, influir en la vida de las personas en todo el mundo. De esta manera, Xi Jinping se consolida como el líder absoluto en China, con lo que ello significa. Va por un tercer periodo, los periodos son de 5 años, lleva 2, se perfila como para un cuarto y en ese sentido es el gobernante permanente de China y el más poderoso desde Mao Zedong. Las elecciones en los Estados Unidos nos dejan una situación en la cual la ola roja de los republicanos no ha sido tan apabullante y le da un respiro al presidente Biden. El Senado es controlado ya por los demócratas, tienen 50 senadores y con el voto de la vicepresidenta pueden despejar el balón. Queda por ahí el Senado, el escaño del estado de Georgia, pero independientemente de que pase, incluso si pasara a manos de los republicanos, con el voto dirimente de la vicepresidenta, el Senado está en manos de los demócratas. La Cámara de Representantes, todavía falta por definir varias curules, pero va avanzando el Partido Republicano. Sin embargo, aunque Trump se haya lanzado como ya candidato a la presidencia de los Estados Unidos, la cosa no le ha salido bien. Los candidatos que él escogió a dedazo fueron rechazados y parte de la victoria demócrata para obtener el control del Senado se debe a la falla de estos candidatos que no fueron competitivos. Y es que el ambiente en las elecciones de los Estados Unidos fue de salvemos a la democracia. Es decir, hay que votar no solamente pensando en los representantes o en las cosas que tenemos entre manos, incluso en la inflación, sino pensando en salvaguardar las instituciones. DeSantis, el gobernador de Florida, se convierte en el rival fundamental del expresidente Trump
en el Partido Republicano, pero Estados Unidos sigue siendo un país inestable porque finalmente las elecciones y la discusión política se basan en el racismo, en la xenofobia y en el uso de la violencia y, por supuesto, de las fake news. Y esto no garantiza una democracia estable que ayude realmente a resolver los problemas del mundo. El último punto al que quiero referirme es lo que podríamos llamar el invierno de las tecnológicas. Como todos sabemos, Mark Zuckerberg despidió a 11,000 trabajadores de Meta y ha tomado la responsabilidad de ese fallo porque asegura que se equivocó creyendo que la tendencia de crecimiento que llevaban durante la pandemia iba a seguir adelante. Por otra parte, la compra de Twitter por Elon Musk resulta complicada, no solamente porque ha anunciado que aumentará o que cobrará las cuentas que sean certificadas, sino también porque ha prometido una libertad absoluta para poner cosas en la red. Y recuerden que la libertad absoluta normalmente es sinónimo de tiranía, de falsas verdades y de ambigüedad. Y, por supuesto, también ha recortado a 7,000 trabajadores. Esto, sumado a todos los recortes que llevamos en el Silicon Valley desde el principio de año, nos lleva a hablar de casi 50,000 empleos perdidos en esta industria. Es decir, hablamos de un invierno con reducciones, recortes y caídas en la bolsa para las grandes tecnológicas del mundo. Quiero terminar refiriéndome a la polarización que divide a los países y que lo hace en unos porcentajes verdaderamente significativos. Cuando hablamos de los Estados Unidos, generalizando mucho, podríamos hablar, refiriéndonos al Congreso, de un 50 y 50%, es decir, la mitad contra la otra mitad. Y eso está pasando no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países del mundo, y esto es la característica de nuestro tiempo, la polarización. Si me permiten un símil, yo diría que estamos en todos los países como si la población estuviéramos en un cinema de estos de varias salas. Para nuestro ejemplo, pensemos solamente en dos, en el que el 50% de la población está en una sala y el otro 50% está en otra sala. Pero las películas que ven son total, completa y absolutamente diversas. Por eso cuando salen no se pueden entender. La ventaja de Internet es que nos permite expresarnos, cada quien puede decir sus opiniones, pero crea un ruido tal que se convierte en la Torre de Babel. En ese sentido, el individualismo, el subjetivismo y el relativismo no abonan al entendimiento ni a la reconstrucción nacional. Para acabar con la polarización, tenemos que volver al personalismo, a reconocer la realidad como objetiva y a darnos cuenta de que hay que hacer juicios de valor en materia económica, política y social y que no todo da lo mismo, sino que hay una cosa que se llama verdad y bien y van unidos de la mano. Y esto requiere unos grados de objetividad, personalismo y aceptación de la realidad sin los cuales no se puede acabar con la polarización. De momento la polarización va a seguir, pero cada una y cada uno de nosotros tiene que trabajar por crear estos valores culturales que permitan reconocer lo que sí funciona y lo que no, lo que es válido y lo que no se puede aceptar, lo que es bueno y lo que es malo, y sobre todo lo que es posible y aquello que tenemos que hacer en las circunstancias actuales para despejar el balón. Yo soy Felipe González, esto es Mare Magnum, les deseo buen camino.